Olivos. ¿Querés que diga que Majul fue a investigar si Alberto recibía jueces como Macri, pero lo único que encontró medio raro fue una visita de Úrsula Vargas? ¿Pero qué fue a hacer Úrsula ahí, ah? ¿Qué fue a hacer? No sé, pero no creo que haya ido a organizar una persecución a opositores. ¡Queremos explicaciones! Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Los ruralistas de la provincia de Buenos Aires viven la mejor cosecha del siglo y lo mismo se quieren cortar las que no tienen porque, oh, qué casualidad, otra vez los buenos números del campo coinciden con un gobierno popular. Para ellos es como ganarse la lotería, pero el mismo día en que un vecino pega 3 números en la cabeza en la quinela. O sea, no quieren que a los demás también les vaya bien. Hay una nota imperdible de Alfredo Zayat en el página 12 del domingo. Léanla, por favor. Las fabulosas ganancias con maíz, soja y girasol en la provincia de Buenos Aires. Dice: el margen bruto es el más elevado de los últimos 20 años. Se explica por precios internacionales en alza, devaluación de la moneda, costos internos en dólares atrasados y retenciones bajas. Resistencia a un gobierno que facilitó ese resultado positivo. Les va mejor con gobiernos populares, pero quieren derrocar a gobiernos populares porque dicen que con otros gobiernos con los que les va peor les iría mejor. Sí, prefieren ganar menos, pero que vos pases hambre y la empleada no les reclame estar en blanco. A mí no me importa el dinero, quiero empleados en negro. Dice Zayat que datos clave del agro en la provincia de Buenos Aires son impresionantes. En la última cosecha, 3 de los 4 cultivos más importantes ofrecieron cada uno el margen bruto más elevado en lo que va del siglo. Ojo, no es lo mismo que decir que el bruto del siglo ya no tiene margen, que eso también está ocurriendo. En promedio, productores bonaerenses de soja, maíz y girasol nunca registraron una rentabilidad tan importante en los últimos 20 años. La están juntando en la pala que nos mandan a agarrar a nosotros. Tienen más plata que los Leuco cuando salen de la embajada de Estados Unidos. Tienen más plata que Pato Bullrich después de bajarse de la candidatura y antes de entrar al bar. Tienen más plata que los Vicentín con Macri en el gobierno. Y eso es lo que les pasó a los que trabajan con maíz, soja y girasol. El trigo no llegó a la máxima rentabilidad, pero no le fue nada mal. El trigo es como el Cuervo Larroque, no es máximo, pero casi. Y esta ganancia récord la tienen en el año de la pandemia del coronavirus. O sea, en plena crisis económica, social, laboral y sanitaria más brutal de por lo menos los últimos 100 años después de los 4 años de macrismo, por supuesto, o sea, la segunda. El complejo agrario está transitando un periodo excepcional. O sea, si a eso lo llamamos complejo agrario, con lo fácil que la tienen, ¿lo nuestro qué es? ¿Un trauma? Les va mejor que a todos y todas y sin embargo ahí están, agitando un golpe de estado como si fueran la Pato Bullrich en Bolivia. Según Zayat, el alza de los precios internacionales explica la bonanza, pero también el tipo de cambio real en dólares que reduce los costos y, por supuesto, los derechos de exportación, o sea, las retenciones, que son más bajas que en el anterior ciclo de bonanza del agro, que fue con Cristina. Qué raro, con Macri no tuvieron ciclo de bonanza. Salvo, bueno, el ciclo de bonanza en el canal Volver, ahí que pasaban la serie. En definitiva, con Alberto los ruralistas tienen un combo fenomenal. Precio internacional al alza y medidas públicas beneficiosas para el sector. Es una cajita feliz, pero sin el juguete que los hace felices. Este muñeco que ahora está de vacaciones. O sea, la política oficial es muy pro agro. El problema es que el agro es muy pro. Y por supuesto, hace falta que la política oficial sea pro agro. Por supuesto, nadie lo discute. En tanto, es una actividad central para una economía dependiente de divisas. Está perfecto. Lo que no se entiende es por qué uno de los sectores más beneficiados por la política de este gobierno agite tanto en contra de este gobierno. Es como si los Vengadores se pusieran en contra de los efectos especiales. A ver, maestro, sin ellos no son nada. Es como si los Montaner se pusieran en contra de la Argentina. Maestro, sin la Argentina no existen. Sería ideal que nuestra economía no dependiera tanto del ingreso de divisas. Pero bueno, tuvimos 4 años de endeudamiento en dólares que dejaron al Banco Central más débil que oposición de radical, más débil que argumento de libertario, más débil que formación universitaria en el siglo XXI. Pero es lo que tenemos y en ese contexto se entienden las medidas pro agro. Ok, ahora, desde el otro lado de la grieta hacen con esas medidas lo mismo que los radicales hicieron con sus banderas, se cagan en ellas. Gran parte de la dirigencia del campo expresa una oposición militante al gobierno de Alberto Fernández. Están pasando su mejor momento en 20 años y se oponen, protestan, la complican.
Me hacen acordar a mí cuando estaba joya con mi ex. ¿Para qué la complicás? A ver, tomen nota, lo van a lamentar después. Sigue. El rechazo, a diferencia del de mi ex, tiene su origen en motivaciones ideológicas y políticas. O sea, no es que no les guste el gobierno porque es un inmaduro afectivo que no comprende la naturaleza del deseo. No, es porque ese sector agrogarca nunca quiso que al pueblo le vaya bien. Tienen unos números increíbles y no es porque se lo ganaron, como dicen ellos. No es porque se levanten a la madrugada a azotar trabajadores informales con el esfuerzo que eso implica. No, también es porque el gobierno toma medidas para beneficiarlos. Zayat explica y demuestra que el margen bruto de explotación, que curiosamente beneficia mucho al bruto que explota a los marginales, creció un 16% en relación al máximo histórico. Por cierto, el máximo histórico, ¿cuándo se dio? Sí, en 2008, con la yegua, en pleno conflicto del campo. ¿Qué ocurre? La rentabilidad de la producción de maíz, de la soja y del girasol es fabulosa, máxima en lo que va de este siglo. Bueno, pero el siglo recién empieza. ¿Cómo que recién empieza? Hay gente que nació en este siglo que ya tiene hijos. ¿Hijos? ¿Y trabajan? Porque me hacen falta unos pendejos para el campo. Los derechos de exportación del maíz hoy son del 12%, cuando en abril de 2008 eran del 25%. O sea, el gobierno los está beneficiando y ellos insisten con esa curiosa defensa de la República que consiste en desconocer el voto popular. Dice Zayat: las ganancias fenomenales del agro se explican porque, derivado del triunfo conservador en el conflicto de 2008 y la consolidación de la idea de la eliminación de las retenciones en el gobierno de Mauricio Macri, existen firmes obstáculos políticos para aplicar un alza de los derechos de exportación. Bueno, hay que saltar esos obstáculos porque está claro que estamos haciendo lo mismo que la CIA en Latinoamérica, pero involuntariamente. O sea, les estamos financiando el golpe. Hay que aumentar las retenciones porque así se recauda más, por supuesto, y porque es como cuando lees un poema de versos cortos. Queda mucho margen. Ñoño chiste. Los productores tienen lo que yo tenía cuando actuaba en unidades básicas, un escenario sumamente favorable. Y eso parece enfurecerlos más porque otra vez ocurre durante un gobierno que ellos detestan. Son increíbles. O sea, los ruralistas, los humoristas políticos. ¿En qué se parecen? En que a los dos les va mejor con gobierno que detestan. Peroncho Delivery es un noticiero a la gorra. Si nos puede dar una mano para hacerlo todos los días o si querés reconocer nuestro esfuerzo para informarte con alegría, entra a peroncho.ar y suscríbete. Porque, como decía el general, no concibo una revolución sin una ideología que le dé sustento filosófico. Y no concibo que no se suscriban a peroncho.ar para apoyar ese sustento. Lo dijo tal cual, lo estoy citando así. Mauricio Macri, Patricia Bullrich y otros exfuncionarios de Cambiemos o Juntos por el Cambio o Juntos o el nombre que se pongan la semana que viene cuando se quieran sacar el lastre de las cagadas que se manden esta semana, fueron formalmente imputados en una causa que investiga el contrabando agravado de armas y municiones bélicas a Bolivia en noviembre de 2019, días después del golpe de Estado a Evo Morales, que, según Macri, no sufrió un golpe de Estado, sino que decidió renunciar, como Gils Carbó en la Procuraduría Argentina. ¿Decidió renunciar? No le apretamos nada. Mauricio, ¿qué opina de Nelson Mandela? Decidió vivir en prisión. Y de Rodolfo Walsh, decidió morir. Y de Salvador Allende en Chile, también decidió morir. Y de Nisman, no, a ese lo mataron. Además de Macri y Bullrich fueron imputados el ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, el ex director de Gendarmería, Gerardo Otero, y los entonces jefes de Logística y Operaciones de la Fuerza, Rubén Jaworski y Carlos Miguel Recalde. El fiscal consideró que Patricia Bullrich fue quien habría autorizado el traslado de un grupo de gendarmes con quienes supuestamente se transportaron los pertrechos en cuestión. Patricia le había dicho a Lautaro Maslin de C5N que no tenía idea de lo que había pasado. Sobre la carta que mandaron, pero que mandaron armas. No tengo la menor idea. Igual es buena la de los macristas cuando te dicen no tenía ni idea, porque en el fondo suenan creíbles, es verosímil que no tengan idea de lo que hacen. Evo Morales reclamó que Macri sea juzgado para defender la democracia en América Latina. Y a nosotros la verdad que nos encantaría, Evo, pero todavía no podemos juzgarlo por la que se quedó con el correo argentino, ni por el contrabando por Sebel, ni por tanta otra, la fila que hay que hacer. El expresidente boliviano acusó al exmandatario argentino de ser un agente del imperio y afirmó que la CIA contrató a la inteligencia argentina para el golpe en su contra. Es cierto, sí, contrató a la inteligencia argentina
y a Macri. Son dos contratos diferentes, porque Macri, inteligencia... La Cámara del Crimen rechazó un habeas corpus de argentinos que viajaron a Estados Unidos durante las restricciones por el coronavirus. El pedido de inconstitucionalidad de una norma que ha sido adoptada con fines legítimos y dentro de los medios que considera la autoridad sanitaria como necesarios e idóneos no puede ser aceptado, dijeron. Al habeas corpus lo habían impulsado diputados de la oposición sin saber qué carajo es un habeas corpus. Así que ahora intentarán con un carpe diem o con un modus operandi y tal vez, si las circunstancias lo requieren, con un in situ. El Tribunal Oral Federal número 1 ordenó el sobreseimiento de todos los imputados en la causa Plan Cunita y desde los Ministerios de Salud de la Nación y de Provincia de Buenos Aires anunciaron que están estudiando la implementación de un plan similar al que salvaba 500 vidas de recién nacidos al año y que fuera suspendido por la denuncia de Graciela Ocaña, por la causa abierta por Claudio Bonadío y por la decisión política de Mauricio Macri. 2 de los 3 siguen vivos e insistirán con la quema de cunitas, esta vez sin gradualismos, e incluso con los negritos adentro si hace falta. En Perú, la justicia electoral rechazó todos los pedidos de nulidad de votos presentados por la derechista Keiko Fujimori, por lo que se confirma la proclamación de Pedro Castillo como presidente el 28 de julio. Hermanos peruanos, finalmente tendrán presidente electo, a pesar de que los Fujimori querían que la elección fuera declarada igual que su aporte a la nación peruana, nula. Ahora la Fiscalía inició una causa contra Fujimori por los delitos contra el derecho al sufragio y falsa declaración por sus denuncias de fraude electoral. Keiko ya anunció que colocará la denuncia en su colección de causas por corrupción. Simpatizantes del fujimorismo se manifestaron en las calles con símbolos y consignas fascistas como muerte al comunismo, pero en defensa de la vida y la democracia, por supuesto, no, es así. ¡Muerte al comunismo! ¡Defensa de la vida! ¡Muerte al comunismo! Es contradictorio pedir muerte y defensa de la vida. ¿Qué sé yo? Yo soy antipolítico. Milagro Sala ya lleva 2011 días privada de su libertad. 587 de esos días, inconcebiblemente, son durante un gobierno peronista. La detención de Milagro Sala es ilegal y debe ser dejada sin efecto. En este día y cada día, libertad a Milagro Sala. Argentina ya superó a Europa en porcentaje de vacunados con al menos una dosis. Ni Clarín, ni La Nación, ni Infobae, ni Cadena 3 pusieron esta noticia entre las principales de sus portales, probablemente porque hubiera significado que sus cientos de tapas mintiendo que no había vacunas hubieran quedado en ridículo. Por cierto, en Córdoba, con más de 2.200 contagios diarios, el 41% de la población vacunable no se inscribió para recibir la vacuna. Esta noticia lleva esta banda de música. En el aire, Cadena 3, Cadena 3. El 41% coincide con el núcleo duro macrista. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Si nos podés ayudar pero no querés dejarle comisión a Mercado Pago, te rebancamos en esa y te pedimos que hagas una transferencia a nuestro alias de CBU, Cristina.vence. Que más que un alias de CBU es la transcripción en código bancario del refulgente rayo cristinizador que todo lo ilumina con el esplendor de un estado presente. Si la ideología es el origen de todas las transformaciones humanas y por lo tanto es imprescindible cuando se intenta saber lo que se quiere, pues el rayo cristinizador es la expresión de esa ideología. Cristina Fernández puso en evidencia otra mentira del Grupo Clarín, que en la tapa del domingo puso que por la inflación y la caída del salario hay menos porteños de clase media. Cristina escribió: tapar el sol con las manos o con desinformación más confusión. Porque en la misma nota de tapa, el diario que construyó su hegemonía en una sala de torturas, bancó la dictadura y viene operando contra la democracia argentina desde su creación, publica: según cifras oficiales, la población de clase media en la ciudad llegaba al 53,2% en 2015, pero en solo 6 años esa proporción cayó al 44,8%. Punto seguido, y mira esta voltereta retórica para echarle la culpa a Cristina y no a Macri, son más de 300.000 personas que bajaron su nivel de vida por el deterioro de sus ingresos y el impacto de la recesión que ya lleva una década. ¿Cómo fue eso? Cristina escribe: 2015, 6 años, una década, las cuentas no cierran. Las que sí cerraban eran las fábricas durante la mamertocracia, hay que decirlo. La ponemos entre las buenas noticias del día porque la operaron desde La Nación y desde los sectores más retrógrados de la ultraderecha, valga la redundancia. ¿Hay sectores de la ultraderecha que no sean retrógrados?
¿Hay libros de Alice Munro que no sean lo mejor que vayas a leer en tu vida? ¿Hay gente que vea La Voz Argentina por algo que no sea La Sonrisa de la Sole? El Ministerio de Salud parece que se encarga de otras cosas, además de convertirnos en uno de los países con mayor acceso a la vacunación contra el COVID. Y, mira, llamaron a licitación por penes de madera, algo de lo más sano para usar en la educación sexual. Básicamente para enseñarnos a los hombres cómo se pone eso que nos cuesta tanto poner, que nos cuesta tanto que hasta lo usamos como insulto, un forro. Desde La Nación mintieron el monto de la licitación, pusieron la oferta más cara, no la que va a pagar el ministerio. Y los trolls de derecha salieron a pegarle al ministerio como si fuera un gasto superfluo. Referentes de la derecha barrocutina, como Juan José Gómez Centurión, llegaron a escribir que se hubieran ahorrado millones de pesos utilizando pepinos. Sí, pepinos, que se pudren, que pueden tener rugosidades que rompen el preservativo. Pepinos. ¿Cómo hace para comprar pepinos cada vez que te queda caso? Bueno, en fin, se ve que Gómez Centurión usa a los forros que lo siguen, pero los usa mal. Carla Bisotti salió a responderles. Estamos hablando de kits de educación sexual que se utilizan en los centros de salud para disminuir, para prevenir infecciones de transmisión sexual como sífilis, VIH. En los centros de salud, cuando viene alguien con una infección de transmisión sexual, se lo trata y se le explica cómo utilizar el preservativo. Se educa en lo que significa prevención de infecciones de transmisión sexual y es un kit que, por supuesto, no solamente en los penes de madera, es muy llamativo que llame la atención la palabra pene, porque toda la demás compra del Ministerio de Salud, fuera de lo que es la pandemia, no son objetadas. Estamos hablando de infecciones que pueden ser muy, muy graves y realmente pensar que el Ministerio de Salud solo se dedica a la pandemia es desconocer un trabajo enorme de muchísima gente, tanto en Salud de Nación como de las provincias, como en los centros de salud de Argentina, que siguen trabajando en el screening de cáncer, en las coberturas de vacunación, en todo lo que es, las enfermedades crónicas no transmisibles. La verdad es que, y hay otra cosa que me gustaría aclarar, si me das 2 minutos, que es que el número que se dijo de dinero es la oferta más cara. Lo que se hizo fue un proceso que se hace siempre, que es habitual para poder trabajar en ese sentido, y de 3 ofertas que se hacen en licitaciones, 2 ofertas están alrededor de los 4 millones de pesos y una oferta es de 14 millones de pesos. Ni siquiera se evaluaron las ofertas, está en ese proceso de licitación, por supuesto que se va a evaluar y se va a adjudicar el menor costo, ni siquiera se analizó y se dio el número más alto adrede, porque en una sociedad que está cansada, está irritada, está enojada, tiene incertidumbre, todo eso lo que hace es exacerbar estas sensaciones. ¿Y le molestó el tratamiento, ministra, le molestó el tratamiento que le dio la oposición y que le dieron algunos medios de comunicación y también en las redes? No, a mí molestar no me molesta. Lo único que me deja clarísimo es todo lo que nos queda por delante para trabajar en este sentido. Cuando no reaccionemos así a la palabra pene, quiere decir que vamos a estar mucho mejor. Es muy necesaria la educación sexual integral y en toda la sociedad y que tratemos eso, exactamente eso, ¿no? Lo necesario que es la ESI. Martín Tetaz, el mini candidato Maxi Garca de Juntos por el Cambio, propuso en el programa de Mirta Legrand, que conduce la nieta de Mirta Legrand, apelar nada más y nada menos que a la explotación infantil para reconstruir el empleo. No, una idea que le gusta mucho a Julián Aguada, por supuesto. Antes, en la época que vos contás, Golco, cuando nosotros éramos pibes, en un taller mecánico, un tipo que tenía un taller y que había invertido su capital y que era un pyme, venía un pibe de 14 años y el primer laburo era de aprendiz. Y el pibe se metía y aprendía el oficio y después tenía una carrera. Hoy ese dueño de ese taller no se anima a contratarlo al chico de 14 años porque tiene miedo de que lo tratan como una multinacional, después tenga un juicio, después tenga una situación de la cual no sabe, cree que se va a comprar un problema. Y del otro lado, ¿sabés que hay una oferta de una sociedad fragmentada? Porque no es que la gente no va a vivir, la sociedad se fragmentó. En la parte que nosotros no vemos de la sociedad hay narcotráfico. Y entonces a ese pibe que tiene 14 años le dicen, yo te ofrezco un laburo. Acá no hay ningún problema de contrato, de nada, quédate tranquilo, toma, son a veces 20.000 pesos, que uno piensa, para ellos es un montón, porque él nunca vio 20.000 pesos en su vida, un pibe de 14 años. Lo ve todo junto. Y ves pibitos de 14, 15 años, el desastre de Rosario, por ejemplo, jugándose la vida, vendiendo algo en una esquina o siendo los que avisan cuando viene la policía, soldaditos de los narcotraficantes que están empezando a hacer negocios en Argentina. Entonces necesitamos reconstruir.
la producción en Argentina, la inclusión social tiene que ser con trabajo. Ese es un consenso que creo que podemos hacer. Y entonces a ese pibe que tiene 14 años le dicen, yo te ofrezco un laburo. Acá no hay ningún problema de contrato, de nada, quédate tranquilo, tomá, son a veces 20.000 pesos, que uno piensa, para ellos es un montón, porque él nunca vio 20.000 pesos en su vida, un pibe de 14 años. Lo ve todo junto. Para ellos, un chico de 14 años es eso, un esclavo en potencia. Igual, no descarto que el ensañamiento de tetas con los chicos de 14 años sea porque el 99% de los chicos de 14 años son más altos que él. Volvió el economista serio y por lo tanto macrista Hernán Lacunza con sus metáforas increíbles. Digo falso dilema porque es medio miope, pero entonces son soluciones de hacha, te diría, ¿no? De bisturí. Una transfusión de sangre que nos vino del exterior. Vos tenés una empresa de, no sé, de camiones. Comprás otro camión. ¿Cuál es el virus, la bacteria que nos está provocando la hemorragia desde hace 1 año y medio? Hipotecar el futuro en el altar del presente. Bueno, ya esto es como, la Argentina es como un canal, digamos. Verdad consecuencia no es TN, pero TN más Leuco más como ya Franco. Las dos voces, Franco Mercurial. Sí son TN, es sí, como, claro. Viste, no quiero parafrasear a Borges, ¿viste? No, sí. Nadie es la patria, pero todos lo son. Bueno, es así. Entonces, vos tenés una pizzería y ahora levantan la cuarentena, ponés una mesa más y contratás un mozo más, es un torniquete que vale, sí, solo sí, viene el paciente a la sala de guardia y se está desangrando. Entonces vos le ponés un torniquete. No podés tener... Nos quedamos a vivir en terapia igual. Claro, o sea, no podés tener un torniquete 1 año y medio. Porque entonces el paciente le agarra una trombosis y colapsa. Gracias a Sergio Chousa por editar este video. Que dejen claro que, a ver, si no nos equivocamos, es necesario llegar a la luz al final del túnel, cruzar al otro lado del río, trepar a la Concagua yendo sin torniquete por una autopista en la banquina del Polo Norte en un ángulo agudo como la brújula de Racing jugando al Antón Pirulero con alta presión arterial, con un hacha ahora y una transfusión de sangre en un camión con una hemorragia en el altar del presente viendo TN con Leuco, que ya no está en TN, pero todos somos la patria, como dice Borges, en una pizzería con trombosis. Creo que ahí entendí. El aplauso es para Juan Grabois por estos minutos de magia, de nuevo editado por Sergio Chousa. Muchas gracias, Sergio Chousa. Vean a Juan Grabois con Laura Di Marco y con, atención, el doctor profe Osona, especialista en pobreza. Vean en vivo al agujero de Osona. ¿Vos crees que disminuyó la pobreza durante la época son de más Cristina? villas. Lo que te quiero decir es que lo que plantean tiene poco rigor, ¿no? Tiene poco rigor. Tiene poco rigor, Juan. Sí, tiene poco rigor. Hagamos una cosa, Laura. Fíjate si son 4.000 o 4.500. Si son 4.000, yo me desdigo. Y si son 4.500, vos te desdecís. Lo vamos a consultar al profe Osona, que es un especialista en pobreza. Ahora bien, está ahí el profe Osona. Profe, ¿puede intervenir? Sí. ¿Sabe, profe? ¿Cuántos barrios son en el REMAP, sabes? Yo no tengo idea. Lo que sí es cierto que la pobreza no ha hecho más que extenderse durante los últimos años y que yo no le veo la vuelta a esto, porque en la inmensa mayoría de los trabajadores, de los militantes, de las organizaciones sociales, realizan una labor noble, honestamente. Yo no conozco ningún dirigente social rico. Si vos conoces a alguno, nombrámelo. Yo conozco dirigentes sociales que tienen unas camionetas que yo jamás Contame algunos, yo no los conozco. Muchos. Pero decime el nombre de alguno. No te voy a decir el nombre. Y hay que hablar con nombre y apellido. No necesariamente. Y creo sí, porque que, si no son acusaciones generales que demonizan. Creo que lo sabés. No, no lo sé. Quiero compartir con vos un Qué video. Triste que es decir algo y no poder decir el nombre de la persona que se denuncia, ¿no? Porque yo cuando planteo una cosa lo puedo hacer con nombre y apellido. Me gustaría compartir con vos un tape de lo que hubo una cuarentena eterna que llevó a la quiebra y a la desocupación a miles y miles de personas que no ocurrió en otros países. ¿Vos sabés cuántos empleos privados se perdieron en la Argentina? Una pésima gestión de la pandemia. ¿Sabés cuántos empleos privados se perdieron en la Argentina? Sí, muchos empleos privados. ¿Pero sabés cuántos? Sí. ¿Cuántos? Sí, Juan. ¿Pero cuántos? Decime cuántos. Hubo un montón de pymes, tenemos un 47% de pobreza. Está bien, pero ¿vos sabés cuántos empleos privados se perdieron o no? 870.000. Si no sabés, no lo digas. Te lo está diciendo el doctor profesor. 870.000, Juan. Bueno, es una tragedia. Sí. Bueno, no, estás equivocado. Estás equivocado, el doctor Osona no es cierto, lo que estás diciendo no es objetivamente falso. Del CIPA. Los datos salen del CIPA. ¿Qué es el CIPA, profe Osona?
No tengo la No más sabes lo que remota es el CIPA, idea. pero bueno, vayan a estudiar. No tengo la más remota. Experto en pobreza, no sabe lo que es el CIPA. A mí no me mandes a estudiar porque yo soy un señor Pero si no serio, sabes lo que que es el trabajo CIPA, hace muchos años, conozco estamos los perdidos. barrios populares. No, es que con datos cualquiera habla, Juan Grabois. Así no vale. Probá a ser como Laura y el doctor profe Osona, que ponen la cara sin saber una poronga. Son increíbles, son expertos en pobreza. Les preguntan cuánta pobreza hay y responden, no, mucha, un montón, bocha, un toco así de pobreza. Estudiado científicamente. Hay que admitir que el doctor profe Osona aplica muy bien el método pentadígito oscilante, ¿no? Penta 5 dígito oscilante. ¿Cuánto pobre hay, doctor profe Osona? Más o menos un montón. Si te da Macri, o sea, pereza, entrar a peroncho.ar para formar parte de esta verdadera fiesta de la democracia informativa, tu teléfono puede hacer algo que Macri no: leer. Poné tu teléfono a leer el código QR y hacé tu aporte a la gorra para combatir a generaciones de políticos caducos, de militares mercenarios al servicio del imperialismo y de una oligarquía de cipayos y vendepatrias, para que seamos siempre las páginas de esa historia que ha de escribirse para ejemplo de las futuras generaciones. Si estás viendo este noticiero desde otro país y querés ayudarnos a dar esta batalla, metete en peroncho.ar, que ahí abajo está la gorra internacional con PayPal, o sea, pago compañero. Esta semana tenemos un premiazo, atención con esto. Entren a peroncho.ar y anótense al sorteo de Arte y Militancia 100% peronista, el nuevo disco de ¿Qué lo tiró?, la banda de tango militante. Esto que estamos escuchando ahora es Mi vieja la peroncha, de esta banda tremenda. Muchísimas gracias, nos dieron este disco para sortear entre los espectadores del Peroncho Delivery. Anotate en peroncho.ar. Bueno, muchas gracias a todos quienes nos ayudan a hacer esto todos los días. Hoy especialmente a Leonor, que me mandó un regalo. Muchas gracias, Leonor. Muchas gracias. De verdad. Gracias a vos, a tu familia hermosa. Muchas gracias a todos los que nos ayudan a hacer esto todos los días. Volvemos mañana, por supuesto. Cuídate, no le des motivo de festejo a Diego Leuco. Soy Emanuel Rodríguez, Peroncho Rodríguez por parte de mis hijas, Peroncho por parte de Juan, Eva, Néstor y Cristina. Graciosos y valientes siempre.